Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar Carvajal. Bienvenidos a Psicometría 1. Hablaremos sobre el núcleo temático número 3 de la materia. Me permito compartir pantalla un momento y inmediatamente hablaremos sobre dicho contenido. El contenido del video, valga la redundancia, habla sobre confiabilidad, plan de evaluación del curso, la bibliografía que se recomienda y la unidad temática 2, eh, que trata sobre, versa sobre confiabilidad y los requerimientos que tienen ustedes como estudiantes al respecto. Vamos a entender como confiabilidad la consistencia, exactitud y precisión en una medición. Consiste en la consistencia de las puntuaciones obtenidas para una misma persona cuando se le aplica el mismo test o una forma equivalente a él en diferentes ocasiones. Es el grado en que la medición del mismo rango va a repetirse bajo las condiciones dadas, obtienen siempre el mismo resultado o resultados muy similares. Una de las características técnicas que determinan la utilidad de los resultados de un instrumento de medición es su grado de reproducibilidad. Este se refiere al hecho de que los resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo ciertas condiciones, deberían ser similares si volviéramos a medir el mismo rango en condiciones idénticas. Este aspecto de la exactitud con un instrumento mide lo que se pretende medir, es lo que se denomina confiabilidad en la medida. En este sentido, el término confiabilidad es equivalente a los de estabilidad y predictibilidad. El plan de curso muestra lo que hemos estado trabajando a lo largo del trimestre y habla sobre lo que viviremos en la semana 8 a través de este tema y que va a ser evaluado a través de una sumativa cuya evidencia de aprendizaje será en ejercicio a realizar e instrumento de evaluación una rúbrica para el 25% de la nota sobre el 100% de la nota de la materia a lo largo del trimestre. Su bibliografía recomendada para el presente tema lo tienen acá. Si utilizan una fuente diferente a ella, por favor, deben ser indicadas. Traten de que sean fuentes confiables. No utilicen Rincón de Vago, Wikipedia o elementos de esta naturaleza. Y por favor, si van a referenciar bibliografía en inglés únicamente, tienen que indicar la traducción realizada, quién la hace y los elementos que en ella indique tienen que estar plenamente identificados, si no será considerado como plagio. La unidad temática 3 tiene como competencia específica analizar la calidad técnica del test psicológico, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Los temas de estudio implican confiabilidad, definición y métodos de Pearson, Tudor-Redstone, alfa de Cromwell, Pismore y Broadman. Validez, definición, clasificación de contenido de constructos predictivos y procedimientos de cálculo. La confiabilidad eh, tiene por importancia en que para poder considerar a los test como adecuados y científicos deben contar con unos requisitos indispensables de este elemento de confiabilidad. La objetividad de un test está determinada por el grado que cumple con los requisitos de confiabilidad y validez, lo cual permite que son recursos científicos. En un sentido amplio es la exactitud, la precisión con que un instrumento de medición mide el objeto en términos estrictos. La confiabilidad sería la ausencia de errores de medición utilizando un instrumento determinado. Sin embargo, en psicología es difícil utilizar dicho término en la medición de atributos psicológicos. Como alternativa se utiliza entonces como sinónimo de confiabilidad el de estabilidad de la medida y el de denominado consistencia interna. Para medir la confiabilidad se pueden utilizar diversas metodologías y estos son los que vamos a describir a grandes rasgos dentro de poco. El primero es el alfa de Comfort, la correlación de Pearson, el coeficiente KR20 de Kruger-Richardson y el coeficiente de correlación de Spearman. El método de alfa de Comfort es un método de consistencia interna que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se esperan se midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento, que se puede estimar con el alfa de Comfort. La medida de fiabilidad mediante este alfa asume que los ítems medidos en cada tipo de Likert miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados, según Welch y Comber en 1988. Cuanto más cerca se encuentra el valor de alfa 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.
La fiabilidad de la escala debe contenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo de la muestra concreta de investigación. Aquí vemos la fórmula que utiliza, en la cual se ve que K es el número de ítems, S es la varianza de cada ítem y S es la varianza de la suma de todos los ítems. Como criterio general, George y Malley en el 2003 sugieren las relaciones siguientes para evaluar las condiciones del alfa de Cronholm. Si este valor es mayor que 0.9, es excelente. Si es mayor que 8 es bueno, si es mayor que 7 es aceptable, si es mayor que 6 es cuestionable, si es mayor que 5 es pobre, si es menor que 5 es inaceptable. El coeficiente de Pearson se define en estadística como la medida de la fuerza de la relación entre dos variables y su asociación con cada una de ellas. En palabras sencillas, el coeficiente de correlación de Pearson calcula el efecto del cambio en una variable cuando la otra variable cambia. El coeficiente tiene una gran importancia estadística. Busca trazar una línea a través de los datos de dos variables para mostrar su relación. Y esta relación lineal puede ser positiva o negativa. Los términos fuerza y dirección tienen un significado estadístico. El fuerza significa correlación de relación entre dos variables. O sea, cuán consistentemente una variable cambiará debido al cambio de la otra. Los valores cercanos a más uno o menos uno indican una relación fuerte. Estos valores se alcanzan si los puntos de datos caen sobre la línea o muy cerca de ella. Cuando más se alejan los puntos de datos, más débil es la fuerza de relación lineal. Cuando no hay una forma práctica de trazar una línea recta porque los puntos de datos están dispersos, la fuerza de la relación lineal se dice que es más débil. La dirección indica si es positiva o negativa entre las variables. Si la línea tiene una pendiente ascendente, las variables tienen una relación positiva, como vemos en estas gráficas que están acá abajo. Esto significa que un aumento en el valor de una variable llevará a un aumento del valor de la otra variable. Una correlación negativa, por el contrario, es una pendiente descendente y lo que indica es que un aumento en una cantidad de una variable lleva a la disminución de la otra variable. Acá vemos la fórmula de la correlación de Pearson, en la cual N es el número de valores de elementos, la sumatoria de X, la suma de los productos de las puntuaciones emparejadas, la sumatoria de las puntuaciones X, la sumatoria de las puntuaciones Y, la sumatoria de los cuadrados de las puntuaciones X y de la sumatoria de los cuadrados Y. Al aplicarla, obtenemos el índice de correlación de Pearson. Acá vemos una posible clasificación. La fuerza de asociación es poca o chica si está entre 0.1 y 0.3 en caso positivo y de menos 0.1 a 0.3 si es negativo. Es mediana de 0.3 a 0.5 positivo y de menos 0.3 a menos 0.5 es negativo y grande de 0.5 a 1 o de menos 0.5 a menos 1. También tenemos el coeficiente KR de 20 de Coulter y Richardson, que es un coeficiente para estimar la confiabilidad de una medición. Su interpretación es la misma que la del coeficiente alfa. Se calcula mediante esta expresión, en la cual utilizamos el número total de ítems del instrumento, la varianza total, la sumatoria de la varianza de los ítems y una relación P, que no es más que el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes N. Y Q, que es 1 menos P. El coeficiente de correlación de Spearman eh, es una medida de la correlación, de asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias continuas. La interpretación del coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de correlación de Pearson, oscila entre -1 y +1, indicando unas asociaciones negativas o positivas respectivamente. 0 significa que no hay correlación, pero tampoco hay independencia. Vemos acá la fórmula en la cual se trabaja con N como el número de casos y la diferencia entre las dos variables en la forma de sumatorias que se elevan al cuadrado. Entonces, el coeficiente de correlación es una medida de asociación lineal entre dos variables cuantitativas continuas y discretas y se usa cuando se comparan dos variables continuas o discretas entre sí. Aquí vemos una correlación positiva y una correlación negativa. Y vemos cómo se clasifican desde una correlación negativa grande y perfecta hasta una correlación positiva grande y perfecta, la escala que utiliza. Esto nos lleva entonces a la actividad sumativa 3. Más adelante verán una serie de ejercicios en los cuales debe leer el enunciado y aplicar algunos de los métodos de confiabilidad que vimos anteriormente. En el desarrollo del ejercicio debe describir la forma textual utilizando conceptos y terminología estadística y los procedimientos empleados para llegar al resultado. No debe poner un resultado en forma directa, debe ser específico.
Se les sugiere leer la guía número 3 disponible en el siguiente enlace. Estos enlaces los tienen en su material del sistema. Visualizar el video sobre definiciones de confiabilidad y validez, igual que métodos de confiabilidad, o los métodos de Pearson, Spearman, Alfred Cronquist y Kruger-Richardson. Esto le van a permitir hacer su tarea respectiva. Básicamente se le suministra entonces a usted una tabla. En la primera de ellas tiene que ser el método de alfa de Cronquist, en una serie de mediciones. En la segunda, aplicar el método de Spearman-Brown. En la tercera, el método de Pearson. Y en la cuarta, el método de Kruger-Richardson. Se recomienda realizar el trabajo presentando una portada institucional, la introducción, los resultados del ejercicio detallado, la reflexión del aprendizaje y utilizar letraría 12 interlineado punto 5 en un archivo Word. Los criterios de evaluación: exactitud y precisión en los cálculos de los métodos estadísticos vale 25 puntos, los conceptos de terminología estadística empleada vale 25 puntos, razonamiento estadístico matemático 20, calidad de la información 20, puntualidad 10. La fecha de entrega, el inicio es del 26/6 hasta la finalización a la medianoche, el 2/7. Entre el 3/7 y el 4/7, recuerde que es entrega tardía y se evalúa sobre el 90% de la nota. Recomendación: trate de entregar su tarea 2 o 3 días antes de finalizado el plazo en forma normal, de tal forma que prevenga cualquier situación de luz o de caída de internet potencial que pudiera perjudicar su evaluación. Cualquier duda, recomendación, aclaratoria que desee realizar, lo puede realizar entonces a través del foro de dudas, de la mensajería, los encuentros o síncronos. Les recuerdo que este es penúltimo recuerdo síncrono, queda uno de la actividad número 4 en el mes de julio. Gracias por la atención. Espero que este material les sirva para complementar como forma introductoria el tema que vayan a desarrollar, y les reitero, los espero a través de la mensajería del sistema. Que estén bien.